Dios bendiga a los salvados que en esta hora escuchan, observan estas imágenes. Reciban un saludo, ¿verdad?, de parte de este servidor, Luis Roque, y de la compañía Only One Safety and Security Ministry. En esta hora lo que me trae la atención es que quería compartir con ustedes un pensamiento, ¿verdad?, relacionado a la violencia o a la violencia generacional mayormente. Y quisiera, ¿verdad?, comentarles a ustedes cómo la violencia pues ha ido escalando en diferentes épocas, en diferentes situaciones, ¿verdad?, o diferentes conflictos a través de la historia, y cómo ha habido una escalada de violencia llevando a las sociedades, ¿verdad?, a cometer diferentes hechos, diferentes actuaciones. Ahora, no quiero entrar en la historia de la violencia, de la época de la barbarie, o en la época, ¿verdad?, donde ese era el modo, ¿verdad?, donde las personas no estaban civilizadas, sino más bien quisiera comenzar desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, el conflicto en donde, ¿verdad?, pues sabemos la dominación alemana estaba ya controlando toda Europa, y hubieron, ¿verdad?, unos frentes que tuvieron que crearse para poder combatir, ¿verdad?, ese embate de las tropas alemanas. Eso sucedía mientras por el lado este de la Unión Europea se encontraba Winston Churchill combatiendo a Hitler. Por el lado oeste estaba entonces el Ejército Rojo, que eran los rusos, que estaban entonces tratando de contener ese esparcimiento de las tropas alemanas. En el Pacífico, pues Estados Unidos estaba envuelto en una guerra con los japoneses, mas sin embargo también pues estaban siendo aliados de Inglaterra junto con Winston Churchill para poder enfrentar a la Alemania o el gobierno del Bismarck, como se conocía el gobierno de Hitler. Ahora, interesantemente, luego de que culmine esa guerra, pues obviamente los que ganaron comenzaron entonces a la estructuración de los territorios o de los dominios que le pertenecían a Alemania, que había conquistado. Entonces comienza entonces a la proliferación de otro tipo de violencia. ¿Por qué? Porque entonces comienzan las dinastías a tratar de tomar control nuevamente sobre los pueblos que una vez se enfrentaron a Alemania, comenzaron a sentir la liberación, ¿verdad?, del yugo de los alemanes. Entonces comienza una serie de revoluciones, comienza una serie de movimientos a través de la gente joven, de las universidades, y ese movimiento comienza a levantar una serie de violencia hechas en diferentes grupos. Podemos ver el Ejército Rojo, podemos ver entonces diferentes grupos terroristas que se levantaron en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque estaban enfrentando al gobierno. Entonces, la violencia se veía como una herramienta política para poder alcanzar algo, para poder alcanzar un propósito, ya que se sentía la opresión de los gobiernos. Comenzaron entonces a llevar la violencia a donde estaban los diputados, donde estaban las personas que legislaban las leyes, y ese tipo de violencia era la que se estaba generando en ese tiempo, luego de esa Segunda Guerra Mundial. Ahora, fíjense interesante que la violencia generacional, que es el tema, ¿verdad?, que estamos hablando, por diferentes épocas, diferentes situaciones, ha estado creciendo, justificándose por un hecho en común. ¿Cuál es el hecho en común? Bueno, las personas o las sociedades o los pueblos siempre han buscado una manera de poder enfrentar la tiranía o de poder enfrentar situaciones que no son correctas, tratar de poder luchar por algunos derechos humanos, derechos civiles. Entonces la violencia ha ido en una escalada, ¿verdad?, desde esa época de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, y ahí surgieron los grupos, ¿verdad?, como Sendero Luminoso en Perú, los grupos, la Revolución Cubana, diferentes grupos en Puerto Rico, pues el movimiento, ¿verdad?, de independencia que se conocía, ¿verdad?, como los macheteros, y en diferentes países hemos visto, ¿verdad?, cómo esos grupos han tratado de lograr algo por un país utilizando, ¿verdad?, en unas ocasiones la violencia. Ahora, en este tiempo, vamos a hablar ahora de este tiempo. ¿Qué sucede en este tiempo? En este tiempo estamos viendo una generación que está siendo educada, que está siendo entrenada para manifestar violencia desde su mismo hogar. Me explico. Cuando yo era joven, unos pocos años atrás, pues quizás la violencia yo la conocía a través de lo que veía, cuando salía a la calle a jugar con mis amigos, a compartir con ellos, quizás
entraba en una pelea con alguno, peleábamos, pero luego de que peleábamos nos dábamos la mano y éramos amigos. ¿Por qué? Porque no teníamos ese sentimiento, ¿verdad?, de rencor, de odio hacia nuestras amistades, sino más bien era un asunto de que teníamos una diferencia y resolvíamos peleando, salía la violencia. Ahora, las generaciones han ido cambiando. Las generaciones ya no están, la juventud o la niñez, están aprendiendo la violencia en su casa, en el hogar, por lo que ven, por los juegos electrónicos, por las películas, por la manera y forma en la cual nosotros como padres hemos criado a nuestros hijos. Entonces, ¿qué vamos a enfrentar en el futuro? En el futuro vamos a enfrentar una generación de niños que están enfermos. ¿Por qué yo digo enfermos? Bueno, porque ese tipo de violencia lo están aceptando como algo bueno. Se está endiosando la violencia a través de las cosas que nuestros hijos ven. Entonces, se está endiosando la violencia en nuestras casas. ¿Por qué? Porque ya ser violento o tener una actitud violenta hacia ciertas cosas recibe recompensa. Por ejemplo, en los juegos electrónicos, usted ve como un niño de 7, 8 años ya conoce la forma, las técnicas de cómo asesinar personas. Sabemos que es un juego electrónico, sabemos que es una fantasía, pero en su intelecto, en su capacidad, en su coeficiente, lo que están haciendo es, estamos haciendo una memoria muscular en esos niños, donde esos niños van a aprender, van a entender las maneras de cómo asesinar, de cómo matar. Entonces, hablamos mucho de psicópatas, hablamos mucho de cómo una persona, ¿verdad?, puede cambiar su forma de vivir o su forma de ser y convertirse en un psicópata, en una persona calculadora, en una persona fría, en una persona que no tiene remordimiento, que es apático, ¿verdad?, hacia los afectos. Sin embargo, y decimos que es producto de un trauma de la niñez. Y podemos remontarnos a los años 70 y podemos hablar de diferentes asesinos en serie. Podemos hablar de Jeffrey Dahmer, podemos hablar de Ted Kaczynski, podemos hablar de Denver, podemos hablar de muchos de ellos que fueron marcados quizás por sus mismos padres. En el caso del último que le mencioné, Denver, este hombre asesinó a sus padres, a sus abuelos, mejor dicho, los asesinó, pero él venía de una ruptura de un hogar donde su madre odiaba a su padre y él tenía 2 hermanas, más él que era el varón. Entonces, pues su madre se descargaba toda la ira que tenía con su padre, se la descargaba con su hijo y lo obligaba y lo escondía en un sótano, y allí en el sótano pues él comenzaba a fantasear. Eso es un testimonio dicho por él mismo en la corte. Comenzaba a fantasear de cómo iba a vengarse de su madre. Inclusive habían unas muñecas de sus hermanas en el sótano y él las desmembraba, le cortaba la cabeza, las manos. ¿Por qué? Porque esa era la forma donde él en su corta edad comenzaba a fantasear y comenzaron a convertirse, o su familia comenzó a convertirlo a él en un psicópata. ¿Ves? Luego cuando llegó a la adultez, a los 14 años, mató a sus abuelos, fue a un reformatorio, allá encontraron que era una persona súper brillante, súper inteligente. Él pudo convencer a las autoridades de que fue producto de unos traumas en su niñez, y luego a los 20 años pues sale de su reformatorio y solamente pasó un año cuando entonces comenzó a buscar mujeres en las universitarias, y comenzó a matar mujeres. 32 mujeres mató. 32 mujeres universitarias, y lo último que hizo fue que fue a la casa de su madre, y mientras ella estaba, un domingo de resurrección, domingo de la Pascua, ¿verdad?, como hablamos. Ese domingo se levantó, hizo la cama, fue al cuarto de su madre y la degolló. Y luego se miró al espejo y dijo que su vida había estado completada, a una poesía completada, usando las palabras exactas que él usó. Entonces, podemos hablar, wow, es un psicópata, pero fíjate, los padres tuvieron responsabilidad, pero nosotros hoy en día estamos haciendo lo mismo. Estamos entregando a nuestros hijos a la merced de una cuidadora o un cuidador que se llama un juego de video, donde suceden muchas cosas. La trama de los videos, hay una trama, porque ahora mismo los videos no son como antes. Los juegos de video ahora es una secuencia, es una trama, ¿verdad? Donde la gente comienza y aprende cómo asesinar. Estamos creando esa memoria muscular del crimen y de la violencia. ¿Qué vamos a enfrentar como iglesia? Bueno, sencillo. Y con esto, ¿verdad?, quiero terminar para no ser muy extenso. Las iglesias en este último tiempo
cuando la generación comience a cambiar, vamos a enfrentar hombres muy violentos. Hombres que van a venir deseosos de una palabra de cambio, de una palabra que cambie su corazón, sus vidas, de Jesucristo que amanezca en sus corazones. Pero ¿saben qué? Van a ser hombres violentos. Hombres que hasta que el Espíritu Santo no haga la obra en ellos, se van a mover en ese nivel de violencia. Porque eso es lo que han aprendido. Porque eso fue lo que vivieron, hermano. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para enfrentar muchos cambios. Estamos en una generación muy violenta, donde, como les expliqué ahorita, la violencia se ha endiosado y donde el asesinar y cometer daños a terceros o tus familiares no lo consideran como un crimen vergonzoso, como algo que, ¿verdad?, que perturba el corazón, sino más bien es algo que se ha vuelto rutinario. Es triste decir lo que estamos hablando, pero la iglesia de Jesucristo tiene que estar en oración. Tenemos que estar buscando a Dios con profundidad, porque los tiempos no son buenos. Además de eso, las iglesias tienen que prepararse para enfrentar situaciones de riesgo, hermano. No porque yo tenga Only One Safety and Security y porque nosotros estemos impulsando un programa de seguridad para que las iglesias puedan ser más seguras y para que las personas puedan adiestrarse en el área de seguridad. No solamente por eso, porque si usted no cree en eso, amén. Eso es usted, ¿verdad? Y eso yo lo respeto. Pero yo creo que el conocimiento nos da poder. Yo creo que los creyentes no somos menos que la gente de la calle. Yo creo que nosotros como iglesia podemos levantar líderes profesionales, gente poderosa en Dios, gente poderosa en el discernimiento, gente poderosa en poder identificar por dónde vienen las acechanzas, como dice la Biblia, porque no ignoramos sus maquinaciones, y podemos hacer y crear líderes poderosos que puedan enfrentar los embates de esta nueva generación violenta que se va a levantar. Yo les invito, mis amados amigos y hermanos, a que usted abra su mente, abra su corazón a lo que está pasando alrededor suyo y entienda de que los tiempos que se avecinan son tiempos de mucha espiritualidad, donde los hombres de Dios, las iglesias y los cuerpos de Cristo, las iglesias, las congregaciones, tienen que buscar a Dios con profundidad, pero también tienen que crecer, diversificarse en el entendimiento, renovados la mente, llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo, para que podamos entonces enfrentar una generación violenta y no seamos engañados y turbados por Satanás. En esta hora, gracias, te doy gracias, Allah, por escucharme. Estaba tocando un poquito la violencia generacional. Luego más adelante seguiremos hablando de otros asuntos, otros temas que yo creo que son de importancia y de relevancia para el pueblo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y como siempre, comparte la página Only One Safety and Security. Ya tenemos matrícula para el día 8 de septiembre. Estamos esperando que las personas vengan. Tenemos el deseo, estamos ready. Tenemos ya 12 clases poderosas donde usted va a ser diversificado, usted va a crecer, usted va a poder ser una persona que pueda implementar la seguridad en su iglesia y usted pueda adiestrar y enseñar a otros en estos temas de tanta importancia. Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén.